Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Asegúrate Inteligentemente. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos un invitado de lujo, y cuando digo de lujo, de verdad es que es de lujo. Estoy muy contenta porque vamos a hacer una dinámica un poquito diferente. Vamos a entrevistar a este empresario exitoso llamado Gerardo López. Empresario porque, bueno, es agente de seguros y logró, tal cual como agente de seguros, formar una empresa. Ya tiene 34 años en esta carrera. Fundó la empresa Trat Consultores, que ya tiene 20 años. Y bueno, nos va a contar un poquito de él, de su carrera, de cómo inició, de este proceso para convertirse en este empresario tan importante. Y bueno, pues me encantaría, ya te presenté un poquito, pero que tú nos cuentes también, ¿por qué no decir que es un honor que sea mi padre? Así que, papá, bienvenido, ¿cómo estás? Muy contento de haber recibido la invitación de ustedes, de estar aquí participando con mucho gusto en lo que pueda ser de utilidad para la comunidad de seguros, para la cultura de seguros para todo el mundo, para toda la sociedad mexicana. Y en estos poquitos años que llevo como agente de seguros, porque se me hacen muy pocos, 34 años, arranqué esta carrera el día 14 de febrero de 1989. Qué bonito día para iniciar. No, precioso, que me enteré hasta el aniversario, hasta el primer aniversario, donde me felicitan por ese motivo. Wow. Y me sorprende, tienen razón. Inicié en una fecha muy interesante, muy bonita. Entonces, ya todos los años, con mucho gusto, lo celebramos el día 14. Y arranco por una invitación que me hacen a ser agente de seguros a la antigüita. Sí, a la antigüita es que no había tecnología, lo hacían con hojas de rotafolio, dándole vueltas, sí, a la información. Y me impactó todo lo interesante que es esta carrera. Y en ese momento tomé la decisión de renunciar a mi profesión anterior, a mi carrera de maestro. ¿Dabas clases antes entonces? Daba clases en secundaria, en la especialidad de matemáticas. Muy interesante, me disfrutaba muchísimo. Súper inteligente, ¿verdad? Los números a ti se te dan de lujo. Los disfruto. Okay. Sí, y más disfrutando con los muchachos adolescentes. Qué reto, ¿no? También. Mucho reto en donde esta carrera de matemáticas pues, es de mucha disciplina, de mucha atención, así que por ese lado los disfruté muchísimo. Y cuando llego al día siguiente que tomé la decisión a las 6:30 de la mañana, porque a las 7 arrancaba la clase, y sabía que mi director ya estaba a las 6:30 listo en sus oficinas, llego y le entrego la renuncia, ¿sí? No inventes, Gerardo, tanto trabajo que te costó lograr 40 horas de matemáticas y hoy me estás renunciando. Mira, voy por una carrera muy interesante. ¿A qué te vas a dedicar? Agente de seguros. Me dice, no inventes. Toma la renuncia, la parte en pedacitos y la echa a la basura. ¿Cómo crees? Dice, te quiero de regreso en una semana, en un mes. Sí, te doy 6 meses para regresar. O sea, ¿qué te dijo? ¿No la vas a armar? ¿No te va a gustar? ¿O qué crees que haya pensado esta persona? Cierto. Él ya había probado esta carrera, sí, y es por ese motivo que tomó esa determinación. Okay. Y como era muy comprometido con todas las actividades de la secundaria, me dio esa oportunidad que yo no la solicité. Okay. Porque vine con firmeza a ser agente de seguros y a quedarme. Lo cual, en ningún momento, por difícil que fue al principio, pensé, ni siquiera me llegó a la imaginación, regresar. Aunque tenías esa posibilidad. Aunque tenía esa posibilidad. Okay. Lo que sí es cierto es de que los primeros meses fueron muy difíciles, los primeros 3 meses, lo cual mi cónyuge, mi esposa, se entera de que, al haberle platicado esto, de que podía regresar en cualquier momento y que las cosas no se estaban dando, continuamente me decía, regresa. Sí, cada semana me decía, regresa, nos conviene. Sí. Okay. Entonces, lo cual yo seguí adelante porque vine con determinación a tener éxito, nunca dudé del éxito y aquí me tienes, 34 años después firme en esta carrera y con mucho orgullo.
Qué impresión la decisión. Yo creo que en tu vida siempre has sido muy decidido, ¿no? Tienes toda la razón. ¿Sí? Algo que lo pienso muy bien, nunca retrocedo. Okay. Sí, ha sido con una decisión, todas mis decisiones han sido firmes a hacer las cosas y, aunque no son fáciles, con persistencia, con disciplina, con investigación, con mucho trabajo, siempre cumples con tus objetivos. Y esta carrera, orgullosamente, he cumplido con todos mis objetivos. Te lo ha permitido. Me lo ha permitido esta carrera. Qué interesante. Me gustaría ir un poquito más atrás. Tú eres de un pueblito chiquito. Cierto. Más chiquito que un pueblito. Okay. Es un rancho. ¿Un rancho? Un rancho que se llama Palo Alto, del municipio de Tecolotlán, aquí en Jalisco. Entonces, estamos hablando de que en aquel tiempo éramos 220 más o menos habitantes. O sea, chiquitito. Muy pequeño. Wow. Pequeño. Ahí naciste. Ahí nací. ¿Y cómo fue? Ahí no te hicieron la invitación, seguías ahí, te viniste aquí a Guadalajara a estudiar. Un poquito, ¿cómo estuvo eso? Correcto. Mis padres, por cuestión de visión de que sus hijos se superaran, mi mamá nos llevó a Cocula. Okay. A estudiar desde el nivel kinder hasta la preparatoria. Que Cocula sí ya es un pueblo. Cocula ya es un pueblo, es una ciudad media. Okay. Ahí estudiamos toda la carrera básica. Terminando, todos los hermanos nos venimos a estudiar, a seguir los estudios en Guadalajara. Unos a trabajar, otros a terminar la carrera. Yo vine a terminar mi carrera profesional, ¿sí? Y hacer mi especialidad en matemáticas. Entonces es así como estuvimos aquí, llegamos aquí a Guadalajara, pero como siempre la tierra jala y cada 8 días estábamos en nuestro rancho disfrutando de la belleza de ese paraíso. Claro. Porque es un paraíso muy hermoso. La tranquilidad. Por eso se llama Palo Alto, porque está en la parte alta de la montaña. Okay. No únicamente porque hay árboles muy altos, sino porque está en la montaña, a la altura aproximadamente de Tapalpa. Oye, ¿capacidad económica tus papás tenían mucha, no tanta? Clase media. Normal. Clase media normal. Mi padre se dedicaba al campo, a la ganadería. Entonces también nosotros ahí nos enseñado a trabajar el campo. Trabajo duro. Muy duro. Los 3 hermanos trabajamos muy duro. Okay. Nos acostumbró desde las 5 de la mañana cuando estábamos de vacaciones, desde que amanecía, a ir a ordeñar las vaquitas, okay. Que tenía varias, ¿sí? Y a cultivar el campo. Y terminábamos de trabajar a las 8 de la noche o hasta que oscurecía, en ocasiones hasta las 9 de la noche. Entonces estábamos acostumbrados a trabajar muy duro, los 3 hermanos y las 2 hermanas también. Ya traen buenos hábitos, ¿no? De trabajo, de determinación, desde chicos. Tienes toda la razón. Yo creo que mi padre nos enseñó eso, a trabajar, pero también hasta a tomar decisiones y a aplicar esa decisión al máximo. Entonces traemos esos buenos... Y el buen ejemplo. Claro. De que lo que él decía, sí, lo hacía él. Lo demostraba, entonces, no solo era la palabra, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que me enseñó esa parte de tomar decisiones, pero también apoyar en la toma de decisiones. Recuerdo un ejemplo que siempre lo llevo en mi mente, es de que en un momento dado titubeé. Me hicieron titubear alguien de la familia en sembrar cierta cantidad de hectáreas, eran bastantes, para una engorda de ganado que traíamos los hermanos. Y tanto me insistieron estas personas de que no era posible que yo hiciera eso porque ya estaba ejerciendo mi profesión de maestro. Y le pregunto a mi padre, oye, papá, ¿cómo ves? Me están haciendo titubear tus hermanos en hacer esto. Bueno, ¿y tú qué quieres? Hacerlo. Hazlo. Mi padre era de pocas palabras, pero muy firme. Wow. Y eso me dejó, esa huella me dejó en mi corazón, en mi mente. Entonces, siempre que decido algo, lo hago, ¿sí? Aunque sea difícil, pero nunca lo suelto.
Qué impresión. ¿Recuerdas eso, no? Siempre lo recuerdo y lo comento muchísimo, esa parte. Qué interesante. Ese apoyo incondicional de mi padre a las decisiones. Podrás equivocarte, pero hazlo. Es lo que quieres. Porque es lo que tú quieres. ¿Ya lo pensaste? Sí, hazlo. Me imagino que para ti tu papá era un mentor. Tienes toda la razón. Un mentor con el cual confiaba muchísimo. Qué importante, ¿no? Y bueno, nos contabas un poquito la historia, te hiciste maestro, me imagino tu familia también feliz, ¿no? De que tu carrera ya la estabas desempeñando. ¿Qué fue realmente lo que te hizo decidir emprender una carrera, ser empresario, ¿no? Porque esta carrera de agente de seguros es ser empresario, eres tu propio jefe, no tienes un sueldo. ¿Qué realmente te dijo, hago ese cambio? Definitivamente me vine por los dineros. Sí, sin ser árabe. Sí, pero me gustan los dineros y los necesitaban. Sí. O sea, vivías con tu familia, yo todavía no existía, tenías 2 hijos. 2 hijos. Ok, sí. Y vivían bien, más o menos. También. Clase media. Sí. Solventábamos entre la pareja, como maestros, solventábamos las necesidades económicas. No había dinero de sobra. Para lo básico, digamos. Para lo básico las cubríamos perfectamente bien, pero habían visiones buenas, positivas, claro, de lograr más cosas. Claro. Y el ejemplo lo tenía en casa. Mi padre era empresario, agricultor y ganadero. Entonces fue el primero de la familia que rompió con esa parte de ser empresario, porque todos éramos empleados. Entonces tomé la decisión de venirme a ser agente de seguros porque vi un ingreso muy grande, muy importante y que dependía de un servidor el poder lograrlo. Eso me llamó la atención. Y como dependía todo de un servidor y como traía buenos hábitos de trabajo durísimo, entonces por eso decidí. Sí. Y ahora sí se iba a relacionar trabajo con ingreso, porque imagino en la escuela trabajabas muchísimo y ganabas lo mismo, ¿no? Enteramente. Trabajaba y daba de más, porque es el hábito normal que trae uno, brindarles más a los alumnos para que ellos trascender en los muchachos. Entonces aquí vi esa posibilidad de lograr todos mis objetivos, todas mis metas, ¿sí? En base a mi propio trabajo. Entonces vi una compensación bastante interesante. Y que no únicamente había comisiones, sino bonos. Vi muy interesante esa parte de los bonos. Y muy interesante, observé que había viajes. Yo no había viajado. Ok. Dije, caray, aquí está interesante esta posibilidad. Y es por eso que, por los dineros, me vine a ser agente de seguros. Claro que a través de los días, de los meses, de los años, me di cuenta que esto era mucho más interesante que el dinero. No únicamente los recursos, sino que trascendía uno ayudando a las personas a lograr, igualmente que las metas de uno, lograr ellos sus metas, sus objetivos. Ayudar a las personas, a las familias, a las empresas, a lograr lo que ellos deseaban. Entonces dije, acá hay un equilibrio más interesante. Entonces me enamoré de esta carrera. Ya no lo hacía únicamente por dinero. Ya era una pasión. Ya fue una pasión, una entrega total a esta profesión. ¿Cuál es como el recuerdo más interesante que tienes de ayudar a alguien? O sea, sé que, y lo hemos platicado en otros episodios, ¿no? Que nosotros ayudamos a través de pólizas de seguro a protegerse, a ahorrar, a cumplir metas, a jubilarse. Pero ¿qué recuerdo tienes de algún cliente que hayas dicho, verdaderamente ya sentí que lo ayudé? Yo creo que hay innumerables casos que puedo recordar y otros que puedo dejar ahí de reserva que ahorita no me pueden llegar a la memoria, pero son innumerables. Claro. ¿Sí? Uno de ellos fue a un doctor donde le vendo 3 pólizas de planes de educación para sus hijos y, caray, da tristeza, ¿no? Tuve una salida a Cancún por un viaje que me gané. Íbamos tranquilamente en
el vuelo, subiéndonos al avión, tomé el periódico por el nerviosismo de subirnos al avión y jamás leo un periódico completo. Veo únicamente a la parte, principalmente en aquellos tiempos, al editorial. Pero en esa ocasión, cada que me subía al avión, todo lo tomaba, lo leía todo. Y cuando llego a la sección de malas noticias, ¿sí? En cuanto lo abro en esa parte, inmediatamente lo hago el periódico hacia abajo, ¿sí? Y mi esposa dice, ¿qué pasó? Porque ella iba rezando. Le digo, no, nada. Y lo levanté poco a poco hacia conmigo, lo leí con calma y me entero. Y le platico cuando nos bajamos en la Ciudad de México para tomar el segundo avión, de que un cliente había tenido un accidente, este doctor, y falleció. ¿Sí? Son situaciones de mucho impacto porque él vino a la ciudad de Cocula, vino a la ciudad de Guadalajara y al cruzar la calle, ¿sí? Por una llamada telefónica, ya que se le terminó su carga de su teléfono celular, y regresar de esa llamada telefónica hacia su vehículo, se resbala, había chispeado muy poquito según la información del periódico, y por ganarle a una camioneta de policía, se resbala y lo atropella. Entonces fue muy impactante ver encontrado esa situación, lo cual le llamo de inmediato a mi asistente en que se reporte, vaya con su cónyuge de él, lo cual también se impacta a él porque siempre creamos un vínculo de amistad, no nada más un vínculo de profesional, de negocios. Entonces él también queda impactado cuando le comento ese detalle y ya seguimos el proceso de apoyo a su familia, a su cónyuge, para hacer el trámite del pago. Fuimos a ver si necesitaba dinero de inmediato, porque es una de las ventajas que tienen nuestras pólizas, un anticipo de inmediato para cubrir sus necesidades rápidas. Entonces son de los casos impactantes. Los que me encantan más, ese no me encantó. Sí, y lo recuerdo. No se busca que una persona fallezca, sí. No es el objetivo. Qué bueno que haya dinero, imagínate si no cómo han salido adelante sus hijos. Tienes toda la razón. Entonces ahí se trasciende gracias a la decisión de él. Claro. Sí, fue una propuesta de un servidor, sí, pero fue la decisión de él el haber tomado estas pólizas. Entonces muy interesante esa manera de trascender con su familia. Donde más me encanta trascender es cuando los muchísimos innumerables, que son todos los demás, que en vida hemos pagado las pólizas. Esas son las que me encantan. Entonces, porque el cliente valora mucho eso, cubre su objetivo en vida e inicia otro objetivo. O ya inició fechas anteriores a otros objetivos, porque ya formó esos buenos hábitos. Eso es lo que me encanta. Otra situación que me encantó muchísimo es que viniendo de un partido de tenis de la ciudad de León, donde acompañándote tus hermanos, nosotros la familia veníamos de regreso un domingo y tengo una llamada telefónica por el celular de uno de nuestros clientes, un cantante, y me dice, oye Gerardo, fíjate que recibí de regalías tanto dinero. Era mucho dinero. ¿Qué hago con él? ¿Sí? Ya le hago algunas preguntas sobre sus necesidades de liquidez que pudiera tener a mediano o corto plazo. Y digo, mira, vas a enviar tanto mensual, tanto semestral. A lo mañana las referencias que están ahí en tu póliza. Y al colgar, me dices tú, ¿y te obedece? Sí, me llamó la atención. Digo, no me obedece. Tiene confianza en su asesor. Entonces yo ahí observé de que estaba trascendiendo también con ustedes, con ese tipo de lo que escuchaban de la información que mis clientes, no de un servidor nada más. Oye, igual que con tu padre, el ejemplo arrastra. Y nos arrastró a los 3 hijos. Pero bueno, ya platicaremos tal vez de ese tema en otro episodio, pero totalmente trascendiste no solo en tus clientes, sino también en tu familia.
Y me gustaría también platicarte o preguntarte más bien, porque ahorita nos hablabas de un cantante, ¿no? Un perfil pues alto, ¿no? Por esos ingresos. Pero me imagino que cuando arrancaste en esta carrera, que muchos que arrancamos decimos, oye, ¿a quién voy a visitar? Yo no tengo prospectos con mucho dinero. ¿Se puede hacer una carrera aunque no tenga una gran base de prospectos, aunque no tengan mucho dinero? Así es. Un servidor no tenía una base de prospectos alta, y menos aquí en la ciudad de Guadalajara. Entonces, lo que tomé la decisión es de trabajar alternadamente en la ciudad de Cocula, una ciudad media, una ciudad chica, si se puede decir, y en la ciudad de Guadalajara. Entonces, sin tener el excedente de recursos un servidor, porque renuncié a mi carrera como maestro, no la alterné en lo absoluto, no dudé que me fuera a ir bien en esto, pero se tardó. Entonces, la decisión que tomé es irme a trabajar en frío en la ciudad de Guadalajara. Irme a las colonias económicamente de bajos recursos y tocar departamento por departamento. Para eso inventé una encuesta, que no me la enseñaron, la inventé. Y la fui puliendo en el camino. Eran lógicamente un 99% de rechazos, pero con el 1% de aceptación, y que poco a poco fui desarrollando habilidad, empecé a cerrar negocios, a crear prospectos, los que no me compraban. Y para eso eran pagos mensuales, en clase baja, clase media. Y una vez a la semana, porque no podía ir más por falta de recursos, a la ciudad de Cocula. Okay. Iba todos los jueves a la ciudad de Cocula. Eso sí, llegaba a las 7 de la mañana y me regresaba hasta la última persona que me podía recibir, que era a las 10, 11 de la noche. Entonces salía de con él a las 12, 12 y media, 1 de la mañana. Entonces había que trabajar durísimo, y lo hice. Y de lunes a domingo. Tomé la decisión de hacer eso, ¿sí? Y hasta que ganara el doble de lo que ganaba como profesor, entonces iba a dejar el domingo. ¿Sí? Hasta que ganara el doble de ese doble, dejaba el sábado. Ok. ¿Sí? Ya que tuviera esta tranquilidad económica. Y así fue. ¿Sí? Entonces esos prospectos en frío que trabajé aquí en Guadalajara y en Cocula, porque aunque tenía más, lógicamente en Cocula tenía todo. ¿Te conocían? Me conocían, era mucho más fácil entrar. Y hacía aquí en Guadalajara posiblemente 4 entrevistas al día, pero en Cocula hacía 7, 8 entrevistas en un solo día. Y ahí vino ese buen resultado. Recuerdo que a través del tiempo, cuando contraté el tercer asistente que tuve, que fue agente de seguros, me dice, ya que empezó a atender a los clientes, dice, oye Gerardo, exclusivamente con todas las mensuales llegas al bono máximo, porque él conocía todo el cuaderno. Digo, sí, con las mensuales es una bola de nieve, ¿sí? Llego al máximo bono, llego a la máxima convención, y ya los pagos trimestrales, semestrales y anuales me potencializaban. Claro. Sí, a tener una productividad muy alta. Pero es muy constante por lo que veo, ¿no? Muy constante. Cierto, muy constante, muy constante. Todas las semanas ingresaba solicitudes. ¿Y cuál crees que sea la base de tu éxito? ¿Eso, la constancia, o cuál crees que haya sido? Yo creo que se combinan varios factores. Uno de ellos es la constancia. El otro, mucho más prioritario que la constancia, porque reflejó ahí la constancia, es el ver establecidos mis objetivos, mis metas. Primero lo hice de una manera muy sencilla, muy simple, en una cartulina blanca, a puño y letra, con dibujitos todos mal hechos, porque los matemáticos no somos buenos para hacer... Muy artísticos. No somos muy artísticos, ¿sí? Y diariamente, antes de irme a acostar, lo colocaba en el baño, arriba del espejo, y lo repetía. ¿Sí? Lo visualizaba todo. ¿Sí? Entonces lo repetía en voz alta. Y dejaba mi
la puerta abierta. Que te escucharan. Que me escucharan mis hijos. Y se asomaban ahí los pequeñitos. Y vaya que te escuchábamos. Entonces, definitivamente fue muy, muy, muy interesante que eso fue el factor en conciencia y luego no conciencia, sino que en el subconsciente ya lo llevaba la información y aprovechaba toda oportunidad inconscientemente de dialogar en cualquier momento donde me encontraba, con cualquier persona que me encontraba, aprovechaba la oportunidad para dialogar y conectarme y crearle interés de platicar con un servidor a esa persona, lo hacía prospecto. Entonces, en ese sentido, no importa que estuviera en un consultorio esperando a que me recibiera el médico para una entrevista de venta, o estuviera en un banco, o en la calle, al encontrarme con una persona ahí en la esquina, aprovechaba una oportunidad por tanta encuesta que levanté, que después ya no fue necesario hacerlo, porque los prospectos empecé a tomar el hábito de pedir no 5, 10, le pedía todos los nombres de su agenda. Que te recomendara con todas las personas. Todas las personas. Wow. Sí. Y buscaba que me prestara su agenda y se la regresaba en la tarde o al día siguiente. Okay. Eso es solamente generando confianza. Pero como yo tenía confianza en lo que estaba haciendo, tenía confianza en mí, alcanzaba a transmitir eso. Pero todo estaba reflejado, desde la meta más pequeñita hasta la más grande estaba reflejado ahora ya le llamamos collage. Sí, claro. Fui evolucionando, fui haciéndolo más padre. Ahora lo tengo en un álbum. Meta que se logra, la retiro e ingreso otra nueva. Wow. Entonces yo creo que eso fue el factor más importante que... Tener bien claro a dónde ibas, qué querías lograr. Correcto, pero muy, muy preciso. Y no tenía, hablando de hay 100, 150 metas. No hay que tener 1, 2, 3 metas, no. Hay que tener la meta más pequeña para que logres el hábito de estarlo cumpliendo continuamente, ¿sí? Y sientes la satisfacción. Oye, en una meta muy grande te vas a sentir frustrado si no la logras pronto. No, si la logras el 5% te felicitas, te das un abrazo. Hay que estar orgullosos de todo avance. Claro que sí, si lees algunos libros y te establecen que no debes establecer 4 o 5 metas y medibles, alcanzables, pues entonces, pues bueno, eso es para personas limitadas, de pensamiento limitado, ¿sí? Entonces, hay que tener abierto, ¿sí? Hay que tener fe en Dios, fe en ti, tener esa confianza de lograrlo. Entonces, si un día te pones una meta de tener un ingreso de 300,000 pesos y hoy tienes un ingreso de 8,000, y está grandísima mi meta. Pero ¿qué tal si llegas al 50% de ese objetivo? Llegas a un ingreso de 150,000 pesos. En cambio, si te pones una meta, ¿sí?, de 30,000, está muy cerca. Y solo me pongo uno más grande, no te acuerdo. Pero a lo mejor esta de 30, vas a tardar 1 año, 2 años en lograrla. ¿Qué tal si te la pones la de 300 y logras ese tiempo y llegar al 50%, a 150,000? Entonces es diferente. Hay que tener metas amplísimas, lo que tu imaginación te dé. Como dicen, tírale al cielo y lo peor que puede pasar es que llegas a las estrellas. Llegas muy lejos. Y es una maravilla. Sí, ¿no? Definitivo. Oye, papá, y para ir cerrando me gustaría hacerte 2 preguntas más. La primera, tú mencionabas que en un principio lo hiciste por dinero, después se convirtió en una pasión, en ayudar a las personas, y me gustaría preguntarte, ¿tú personalmente cuentas con seguros? Correcto. Los conservo muy bien, 2 de ellos desde que arranqué, ¿sí? Y otros 3 después los he conservado. Son 5 planes vitalicios que he conservado, más los dotales que he cobrado, ¿sí? Varios dotales, los planes de educación de ustedes que adquirí para su educación, también los cobré. Entonces, y el que he cuidado muchísimo, muchísimo, es la póliza de gastos médicos mayores en forma vitalicia, hay que cuidarla. Y, lógicamente, los 2 planes de jubilación que estoy cobrando, ¿sí? Y los planes de jubilación que vienen
a los 65 años. Esos son los planes que tengo de seguros actualmente. Wow, o sea, ¿qué serán unos 10, 12 planes que has tenido a lo largo de tu vida? Súmale un poquito más. ¿Un poquito más? ¿Me quedé corta? Vete de unos 18. 18 planes de seguro de vida y siempre me imagino has contratado con ahorro. Mencionabas totales. Uno fue un temporal para complementar la suma asegurada. La protección que la estaba más alta. Súper. Oye, qué interesante. Nos contrataste seguros de educación a los tres. A los tus tres. 3 hijos. Correcto, sí. O sea, ¿lo garantizaste desde que nacimos? Desde que nacieron, sí. Desde que inicié como agente de seguros a tus 2 hermanos y tú en cuanto naciste, a los 10 de que naciste. Fui la ganona. Bueno, que desde chiquititita ya lo tenía. Desde pequeñita, desde 0 años. Oye, pues lo platicábamos. Trascendiste ya con tus clientes, que imagino que fueron bastantes, ¿no? Bastantes, así como lo dices, bastantes. Para tener el primer lugar nacional de la compañía de seguros. Wow. Sí, es así. ¿Por qué? Porque manejaba como agente de seguros muchísimas pólizas. Era policero porque muchísimas mensuales. Sí. No importaba que pudieran ahorrar poquito, tú les ayudabas. Me adecuaba a la capacidad, no discriminaba a nadie. Alguien que podía 250, en aquellos tiempos, 250 pesos, sí, lo aceptaba perfectamente bien para ayudarlo y trascender con él. Wow. Oye, pues trascendiste con tus clientes, trascendiste con tu familia, nos diste educación. Bueno, a mis 2 hermanos lo aprovecharon, digamos, mucho más. En mi caso me fui más por el lado del deporte. Sí estudié una carrera, pero bueno, creo que esa póliza se fue más para pagar el tema de deporte, que en México no es barato. Trascendiste con nosotros, trascendiste también, creaste una empresa que tiene ya alrededor de 200 asesores en donde les ayudas también, los mentoreas durante 20 años, por ahí los has apoyado para que también puedan replicar ese Gerardo López o bueno, lograr más metas, cambiarles la vida. Y bueno, imagino estás contento con eso, haber trascendido con tantas personas. Muy contento, los veo a los muchachos como llegaron, igual como llegué un servidor. Y cómo ellos por su decisión y siguiendo el consejo y toda la investigación que han hecho, cómo los he visto crecer y ha sido una satisfacción hermosa, su crecimiento personal, su desarrollo profesional, su economía, cómo creció. Entonces los veo contentos y eso me da mucha alegría. Qué gusto. Oye, papá, y ahora sí, última pregunta para cerrar. ¿Tú qué le recomendarías entonces? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera emprender? Tal vez, bueno, enfocado en el tema de seguros, pero tal vez en otra carrera o si trae esa espinita de, oye, ya no quiero ser godín, ya no quiero trabajar en algún lugar donde estoy limitado. Si quiero y traigo esa espinita de emprender, ¿qué consejo le darías a alguien? Definitivamente, tomar una decisión firme en lograr todos sus metas, sus objetivos, ¿sí? Y si la tomó, y si es en esta carrera, no se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque va a trascender. Porque todo va a depender de él o de ella. Importante esa parte en la toma de decisión, en lo que sea, pero como agente de seguros, definitivamente establecer un esquema, sus objetivos, en lo que él, cómo quiere establecerlo. Con la nueva tecnología puede hacerlo. Y pues si quiere hacerlo como yo empecé a hacerlo, en una cartulina blanca, si sencillita, puede hacerlo. Hoy hay más cosas sofisticadas para poderlo establecer. Pero establecer muy bien sus metas, establecer 100, 200 metas y estarlas cambiando continuamente según las vaya cubriendo. Entonces, esto es una carrera bellísima y dedicarle al 100%, esto es renunciar a las demás actividades que está haciendo y concentrarse al 100% a esta actividad. Esas 3 recomendaciones le hago. Wow, estoy de acuerdísimo contigo que seguramente siguiendo esas 3 recomendaciones va a tener éxito. Ese es un hecho, no hay falla. Excelente. Papá, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. La verdad es que, insisto, estoy muy contenta de haberte tenido a ti aquí. Seguramente la plática nos puede dar para muchas más horas. Ojalá que te podamos tener de nuevo. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres emprender en el tema de seguros, igual búscanos, somos una opción.
Seguramente también esta plática ya te sirvió para crear hábitos, para ser mejor persona, para ser mejor profesional. Y te invitamos, si te gustó el episodio, compártelo con más personas, con tu familia, con conocidos, para que sigamos creando esta cultura del seguro y ayudando a más personas a que se aseguren inteligentemente. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.